Hola, ¿qué tal? Yo soy Mike Rosendo y el día de hoy quiero hablarte un poco de identidad como hombres, pero no quiero hablarte de lo que es identidad, y de eso ya se ha hablado mucho. Obviamente Dios es quien nos da la identidad, pero nosotros a veces no queremos tomarla de manera completa, y en esto me quiero enfocar para bendecirte el día de hoy. Dios nos da identidad de hombres, pero nosotros a veces no la tomamos de manera completa, solamente tomamos una parte o ciertas partes. Y te voy a poner un ejemplo. Dios nos da identidad de hijos, y nosotros no sabemos hijos, nosotros no sabemos que nos protegen, que nos proveen, pero a veces no queremos dar. Y un verdadero hijo sabe que si su padre le dio, él le puede dar más. Que si lo que mi padre me dio, yo lo comparto, yo lo entrego, yo lo doy, tengo seguro más en casa. Por eso te digo que a veces no queremos tomar la identidad completa. Y hay una parte de la identidad en Dios y de la identidad de Dios de la que te quiero platicar hoy especialmente. Recordemos que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Y voy a tocar una parte de esta semejanza, de esta imagen de Dios. Te voy a leer unos cuantos versículos. Éxodo 15, verso 3 dice: el Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. Isaías 42:13, el Señor marchará como guerrero, como hombre de guerra despertará su celo, con gritos y alaridos se lanzará al combate y triunfará sobre sus enemigos. Y Jeremías 20:11, pero el Señor está conmigo como guerrero poderoso, por eso los que me persiguen caerán y no podrán prevalecer, fracasarán y quedarán avergonzados. En muchas partes de la escritura se habla de Dios como guerrero, y esta palabra guerrero en algunas traducciones es traducida como campeón o campeón temible, que es la misma palabra con la que se hace referencia a Goliat y con la que se hace referencia a los valientes de David, por ejemplo, también. Entonces esta cualidad, esta parte de la imagen de Dios que nos ha dado y que nos ha creado así, muchas veces nosotros como hombres no la queremos tomar. No queremos tomar nuestra cualidad, nuestra postura de guerreros en casa, en el trabajo, en la sociedad. Y esto es algo que ya está en nosotros. Dios nos creó a su imagen y Dios puso esta parte de su imagen también en nosotros. Entonces casi es nuestra obligación tomarla. No es una cuestión de si lo quiero tomar o no, ya está en nuestro ADN. No es una cuestión tampoco de personalidad. Eso es una cosa, pero aún y con la personalidad que tengas, Dios te ha hecho guerrero. No es una cuestión tampoco de edad. Veo en las escrituras guerreros que han sido levantados ya casi en los últimos años de su vida, y guerreros también que han sido levantados muy jóvenes. Entonces no es una cuestión ni de personalidad ni de edad, es una cuestión de algo que ya Dios ha puesto en nosotros, que es parte de su imagen que ha sido impregnada en nosotros, y es algo que tenemos que tomar mucho más hoy en día. Hoy en día vemos muchísimos hombres luchando. Hay quienes están luchando por su trabajo, hay quienes están luchando por su vida en un hospital o por la vida de alguien más. Hay quienes están luchando por su familia, hay quienes están luchando por su futuro, por sus hijos. Y quiero que entiendas que hay algunas cosas por las que vale la pena luchar. Vale la pena luchar, sí, por tener un mejor puesto, por hacer crecer mi negocio, vale la pena luchar por eso. Pero hay otras cosas por las que es necesario luchar. Y aquí es en donde necesitamos que nazca o que salga ese guerrero que Dios ha puesto en nosotros. Y es triste porque me encuentro y nos encontramos en muchas ocasiones y en muchos lugares a hombres que no han entendido esta parte, y entonces nos volvemos hombres pasivos. Nos volvemos hombres con miedo, que no queremos luchar aun cuando sabemos, y dentro de nosotros, muy en el fondo, sabemos que tenemos que levantarnos y luchar por algo. No queremos hacerlo. Y a veces la batalla tiene que golpear muy cerca de tu hogar, muy cerca de tu familia, muy cerca de tu vida,
para que despierte ese guerrero que llevas dentro. A veces nos tenemos que encontrar hasta ese límite para entonces sacar las fuerzas, darnos cuenta más bien que ya tenemos fuerzas, que ya Dios nos hizo guerreros y entonces luchar. Te quiero contar entonces cómo luchar, porque hay veces que no sabemos, nos enfrentamos a situaciones diferentes y nuevas día con día conforme va pasando nuestra vida. Mientras más años tenemos, nos enfrentamos con cosas nuevas que no nos enfrentamos antes y no sabemos muchas veces cómo luchar. En el libro de Jueces, el capítulo 15, se narra una parte de la historia de Sansón y es esta parte que seguramente ya conoces, cuando él pelea con unos filisteos luchando con una quijada de burro. Me llama la atención que antes de narrar esta parte de la batalla, la escritura dice que el Espíritu de Dios vino sobre Sansón. Entonces este es el primer paso. El Espíritu de Dios vino sobre él y entonces luchó. ¿Con qué? Con lo que tenía en la mano, la quijada de burro. En otras ocasiones luchó con otras cosas, con otras armas. Eso es otra historia, pero lo primero que siempre pasaba es que el Espíritu de Dios venía sobre él y entonces luchaba. Es lo mismo que narra la escritura con Gedeón, con David, que el Espíritu de Dios estaba sobre ellos, venía sobre ellos y entonces ellos iban a la batalla. Este es el primer paso que nosotros tenemos que hacer. Lo primero que tenemos que hacer como guerreros es llenarnos de Dios, llenarnos de su Espíritu y dejar que su Espíritu venga sobre nosotros para entonces luchar. Ahora, te decía, en una ocasión Sansón luchó peleó con esta quijada de burro, y en otras ocasiones utilizó sus manos y en otras ocasiones utilizó otras cosas. David con sus ejércitos vencía de manera diferente. No siempre era la misma manera en la que luchaban en cada batalla. Y esto me habla de experiencias. Dios nos ha dado experiencias en el pasado, en tu juventud, e incluso en nuestra niñez nos ha dado experiencias que nos han fortalecido y que han ido haciendo crecer esta parte de guerra, de lucha que hay en nosotros. Vamos a tomar a David. David, antes de luchar con Goliat, luchó con osos y leones. David, antes de ser rey y luchar con otros ejércitos, había luchado con Goliat. Y David, antes de enfrentarse a la guerra civil que se enfrentó, había luchado ya con otros ejércitos. Entonces vemos como cada batalla que David peleaba, una, el Señor estaba con él, y dos, le servía como un escalón, le fortalecía para la batalla siguiente. Tenemos que estar conscientes que estamos en una batalla constante. Peleamos por una cosa, luego es necesario pelear por otra, luego queremos obtener algo y tenemos que pelear por ello. Y todas estas victorias que Dios nos da, todas estas batallas en las que Dios nos mete, nos ayudan a la batalla que sigue. La batalla que tú estás luchando el día de hoy te va a servir para la batalla que vas a tener que luchar el día de mañana. Entonces aprovecha esto. Aprovecha esta experiencia o las experiencias que Dios ya te ha dado para que sea más fácil para ti luchar. Algo que tenía David y me encanta es que él sabía siempre que Dios estaba con él. Me lo imagino pensando, y de hecho él lo dice cuando está con Saúl y el ejército que están a punto de enfrentar, que está a punto él de enfrentar a Goliat. Dice: Dios estaba conmigo y yo mataba y luchaba con leones y osos. Él sabía que Dios estaba con él y sabía que si Dios estuvo con él ahí, Dios iba a estar con él ese día que luchaba con Goliat. Y sabía que como Dios estuvo con él ese día que luchó con Goliat, él iba a estar con David el día que luchaba con otros ejércitos. Entonces yo te animo a que en estos días medites en cada una de las batallas en las que has tenido que luchar. Te des cuenta que Dios ha estado contigo y confíes que así como Dios estuvo contigo en esa batalla que luchaste en la niñez, en esa batalla que luchaste en tu adolescencia, en esa batalla que luchaste en tu juventud, que luchaste siendo un adulto o que estás luchando ahora, no importa si eres joven, adulto, adolescente, si crees que estás en los últimos años de tu vida, sigues luchando y Dios, lo más importante, no es que sigas luchando, es que Dios sigue estando contigo.
Eso es algo que me encanta que tenía David, que él sabía que Dios estaba con él cada que él iba a pelear. Entonces, por experiencia y por lo que vemos en la Escritura, vemos que la adversidad es una de las maneras que Dios utiliza para que surja y para que se manifieste el guerrero que Él ya ha puesto en nosotros. Y el día de hoy, en este mes, en este tiempo, creo que todos estamos luchando contra adversidad. Prácticamente en toda la ciudad, en todo el país, en todo el mundo, hay adversidad con la que tenemos que luchar. Para algunos la adversidad es más fuerte, para otros es más prolongada, pero hay adversidad para todos. Entonces, hemos hablado de aprovechar el tiempo, hemos hablado de tomar las decisiones correctas en este tiempo, y yo te animo a que utilices esta adversidad en la que todos estamos metidos en este tiempo para fortalecer al guerrero que hay en ti, para fortalecer al guerrero que ya Dios puso en ti. Todos estamos en la adversidad ahora. No hay nadie que no lo esté, prácticamente en el país. Y tenemos dos opciones. Una, como te decía antes, la más triste, ser pasivo y negarnos a hacer este cambio, a hacer resistencia, a querer hacer cambio, a hacer resistencia, a abandonar nuestra comodidad, a hacer resistencia a la prueba. Y la otra es confiar en que Dios está con nosotros, confiar en que Él va con nosotros a la batalla y confiar y entrar a este campo de batalla. Otra cosa que tenemos que hacer es resistir. Te voy a leer Santiago 4:7. Dice: resistan al diablo y él huirá de ustedes. Verso 8: acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Primera de Pedro 5:9: manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Wow, o sea, no puedo describir mejor lo que está pasando ahora que lo que acabo de leer. Entonces hay que llenarnos de Dios, hay que ser valientes y también hay que resistir. Hay ocasiones en la batalla o hay luchas enteras que vamos a ganar resistiendo al diablo. Y para eso tenemos que ser intencionados también. Tenemos que tomar la decisión de resistir. Resistir no es quedarme sin hacer nada. No, resistir es yo decido resistir. Y eso involucra fuerza, y involucra tiempo, involucra recursos, involucra esfuerzo. A veces lleva más esfuerzo y es más cansado que pelear en sí mismo, resistir. Quiero terminar con esto. Me encanta ver a David, ver la etapa de David como guerrero, porque aprendo muchísimo. Y algo que me impresiona es que no importa la temporada, no importa ni siquiera la edad, la situación ni el lugar en el que estaba David, él alababa y él escribía salmos. Durante varias partes, varias etapas de su vida y durante varias situaciones en su vida, vemos salmos que él escribe en su juventud, vemos salmos que él escribe en la guerra, vemos salmos que él escribe como rey y vemos salmos que él escribe en la bendición y comodidad de su palacio, de su casa, pero también en el estrés, en el sufrimiento y en el cansancio de estar siendo perseguido. Vemos salmos que él escribe al mismo tiempo que pareciera que él está al límite y al borde de la muerte. Él está alabando y está escribiendo salmos. Escribió salmos cuidando a las ovejas de su padre, pero también escribió salmos huyendo de Saúl, perdón. Entonces yo quiero animarte, y mi oración es que en cada batalla, antes de la batalla, durante la batalla y después de la batalla, alabes a Dios. Glorifica su nombre, confía en Él y llénate de Él para ir a la batalla como Sansón, como lo hizo Gedeón, como lo hizo David. Así como Dios estuvo con esos hombres, Él está contigo, Él está conmigo y va a estarlo siempre. Que Dios te bendiga.